Hola, buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este evento, donde vamos a tocar temas, sobre todo las proyecciones en esta época del COVID. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Flores. Eh, yo tengo más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, sobre todo haciendo trabajo de consultoría, desarrollando estrategias de comercialización, estudios de mercado y también he estado en áreas de evaluación. Actualmente soy director del área de análisis de mercado de la firma Newmark Knight Frank, en donde atiendo principalmente los mercados de oficinas, industrial, comercial, haciendo estudios de mayor y mejor uso, desarrollando estrategias comerciales y apoyo en los mercados de México y Latinoamérica. Dentro de mis actividades profesionales también soy académico, imparto clase en la maestría de urbanismo de la UNAM y en el máster de comercialización inmobiliaria de la Universidad de Anáhuac. Eh, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecer al equipo directivo de TINSA, que encabeza Jesús Ramón Orozco de la Fuente, que me invitó a moderar este evento, donde abordaremos, los potenciales escenarios para el sector vivienda en estos tiempos complejos. Para este propósito me acompaña en este evento la directora técnica de consultoría, Marisol Becerra, y les platico un poco de su trayectoria. Ella es licenciada en Mercadotecnia y tiene diferentes especialidades y posgrados, sobre todo relacionadas con el área de finanzas y en el sector inmobiliario. Ella ya tiene más de 15 años de experiencia en el sector y básicamente ella principalmente atiende todos los sectores relacionados con consultoría, con los principales desarrolladores, con los principales jugadores del sector y tiene una amplia trayectoria desarrollando este tipo de estudios. Te agradezco mucho y bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar, en esta nueva forma de presentar que nos ha llevado esta pandemia. Y sin duda, bueno, pues son tiempos complicados, especialmente para nuestra industria. Pues bueno, ya veníamos, como sabemos, de una recesión importante. Publicaba esta semana el INEGI los indicadores actualizados en los que habla de ya un año consecutivo con caídas en el valor de la producción en el sector construcción, llegando ya a mínimos históricos, ¿no? Y bueno, llega todavía para rematar el tema del COVID-19, así que se ha puesto un poquito complicado el panorama, pero bueno, justamente ahorita contar con información de mercado resulta de muchísimo valor para ver las perspectivas y poder enfrentar los diferentes escenarios a los cuales nos vamos a tener que enfrentar los próximos meses. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Ok, pues muchísimas gracias, la verdad. También nos acompaña Justino Moreno Mata, y él actualmente es el Chief Data Officer de la firma TINSA. Les platico un poco de su trayectoria. Él es licenciado en arquitectura y es egresado de la Unitec. Específicamente, Justino tiene 12 años de experiencia en el sector inmobiliario y él se encarga básicamente de hacer estudios de mayor y mejor uso y estudios de consultoría. En la época reciente, lo que ha hecho Justino dentro de su actividad básicamente es hacer este enlace entre el uso de la tecnología y con todos los antecedentes históricos, todos los que tenían dentro de TINSA, pues se ha dedicado a crear una plataforma tecnológica muy interesante y en fechas recientes se está trabajando en procesos de automatización, sobre todo para los temas de evaluación. Bienvenido, Justino. Muchas gracias, Juan, y bienvenidos a todos. Gracias por su presencia. Y sí, la vivienda es una de las industrias más importantes, ¿no? A nivel nacional genera más de 2 millones de empleos y representa poco más del 6.5% del PIB nacional, ¿no? Por lo que estar preparado para esta situación que hoy estamos viviendo todos, pues es importante conocer la información, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando en el entorno, qué está pasando, o qué pasó en otras épocas, y eso nos lleva a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Pues bienvenidos. Pues más que nada, y a manera de introducción, les platico un poco el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. De primera instancia vamos a hablar de los antecedentes, saber cómo reaccionó el mercado inmobiliario en la época reciente. Vamos a hablar de una encuesta muy interesante que aplicó el equipo de TINSA, sobre todo con los principales desarrolladores, no solo de México, sino también de Latinoamérica. Vamos a dedicar una sección de este webinar para hablar de las proyecciones de mercado
para terminar con todo lo que son los puntos clave, para ya abrir una sesión de preguntas y respuestas. A lo largo de esta sesión, de este webinar, les vamos a mandar un par de encuestas, ojalá pudieran ayudarnos a contestarlas. Antes que nada, y a manera de introducción, quería platicarles un poquito de la situación actual del mercado. La verdad es que no es la primera vez que nos enfrentamos a escenarios complicados y quería ponerlo en perspectiva, ¿no? De lo que es esto que se llama el México de hoy. Lo primero que quiero comentarles, pues sí estamos en un escenario complicado, no es la primera vez que nos enfrentamos, de hecho nuestra economía y nuestro trabajo a lo largo de estos 20 años en el sector inmobiliario siempre nos llevan y hemos sido, estamos bastante habituados a que cuando parece que va todo bien, de repente hay estas caídas. Esto nos lleva a situaciones de mucha incertidumbre, parece que ya no vamos a salir de esta crisis y nos pone en una situación bastante complicada, pero son tiempos de actuar con cautela. De inicio no podemos todo el tiempo estar en la dinámica y verlo desde un punto de vista pesimista todo el tiempo. De alguna forma o de otra no es el fin del mundo, ¿no? Digo, si algo he aprendido a lo largo de estos años de experiencia es que lo que siempre nos tiene que sacar adelante de situaciones complicadas como las que se presentan actualmente, pues tiene que ser esto y no hay de otra que es trabajar más, ¿no? Si de alguna forma u otra cambió drásticamente nuestro escenario, si bien teníamos 10 clientes, hoy tenemos uno, la verdad es que tenemos que salir con la mejor actitud de decir que ese único cliente que está en el mercado, pues tiene que ser nuestro, ¿no? En ese sentido, tenemos que buscar nuevas oportunidades. Siempre se abren nuevas oportunidades en las épocas de crisis. Lo que quiero decir con esto es que al final, y lo que ha pasado, yo creo que a la mayoría de todos nosotros es que nos hemos adaptado rápido a las tecnologías. Sabemos que el mundo al que vamos a regresar el día de mañana no va a ser el mundo al que estamos acostumbrados. Y entonces, en la medida que aceptemos más rápido esto y en la medida que tengamos la mejor disposición y la actitud para esto, vamos a salir rápidamente. Hoy más que nunca, las decisiones tienen que estar soportadas con datos. La verdad es que no podemos tomar una decisión si no podemos vernos reflejados en los antecedentes y todo lo que de alguna forma nos llevó. Y la verdad es que este panorama que vamos a ver el día de hoy es bastante ilustrativo. Sobre todo porque, digo, imagínense el peor escenario de venta de vivienda, al final hay ventas, ¿no? Entonces, ya poniéndolo en perspectiva, y esa es parte de lo que les vamos a mostrar el día de hoy, podemos ver que sí hay periodos complicados del sector, pero también siempre se abren oportunidades. Al final, nosotros tenemos que construir esto que es una visión estratégica. A mí la verdad es que cuando estaba preparando esta presentación me puse a pensar un poco, dije, bueno, pues si algún día llegó y apareció un cambio de paradigma en la forma de gobierno y de repente se inventó un concepto como la 4T, yo dije, bueno, pues al final, ¿por qué no metemos un 5T, no? O sea, al decir, como el mundo cambió rápidamente, tenemos que adaptarnos a los... Pero dije, bueno, pues ¿cuáles son esas 5T? Y se me ocurrió escribir algo sobre esto. Al final, pues más que nada, tenemos que ver las tendencias, ¿no? Obviamente va a haber una transformación profunda en todos los temas de mercado. Las oficinas van a cambiar, los locales comerciales van a cambiar y la vivienda va a cambiar. Entonces, tenemos que adaptarnos rápido a las tendencias. Esto lleva una transformación en la forma en la que comercializamos, en la forma en la que analizamos. Tenemos que llevar todo este conocimiento y aplicarlo. Este es el momento de una gran generación de ideas. Y por otra parte, tenemos que aceptar que son tiempos complejos, ¿no? O sea, no podemos llenarnos de optimismo si no nos sentamos y analizamos perfectamente todo lo que se desarrolla en nuestro entorno. Entonces, hoy más que nunca el uso de la tecnología es fundamental para este proceso de toma de decisiones. Hoy ya los tours se acabaron, hoy son tours virtuales, el acercamiento con nuestros clientes también cambió, la forma en la que rápidamente la gente se hace de información se ha transformado profundamente. Y la parte, lo que es la 5T es este proceso de tomar decisiones, pero con base en datos. Ya no podemos
pensar que no podemos revisar antecedentes, que no podemos revisar tanto la información interna o externa que existe en nuestras compañías, y toda esta toma de decisiones nos lleva a escenarios de menor riesgo, pero cuando todo esto está soportado en datos. Hoy más que nunca los datos se han vuelto fundamentales en este proceso y tenemos rápidamente que saber qué tenemos que hacer con ellos. Por una parte, cómo los analizamos, en dónde los guardamos, cómo los transformamos, y todo esto al final deja al descubierto lo que estamos buscando todo el tiempo, nuevas oportunidades y mejores soluciones. En este sentido, y esto es, digamos que la primera parte de esto, Marisol nos va a hacer un panorama general de lo que ha sido el sector inmobiliario en los años recientes, y sobre todo basada en su plataforma Analytics. Y entonces, más que nada, le voy a ceder la palabra a Marisol para que nos platique lo que ha pasado en los tiempos recientes, sobre todo basado en esto que es importante, que son los datos. Te cedo la palabra, Marisol. Muchas gracias, Juan. Y efectivamente, bueno, pues como saben, dentro de PINSA tenemos dos líneas de negocio principales, que son la parte de avalúos y el área de consultoría inmobiliaria, en las cuales pues generamos muchísima información. Llevamos ya 20 años en México generando muchísima data, que bueno, hoy más que nunca pues resulta de mucho valor. Nos hemos dado a la tarea de construir esos datos en información, en conocimiento, y como tal vaciarlo dentro de una plataforma de Big Data que nos permita generar inteligencia de mercado como tal, ¿no? Y eso es de lo que les hablaremos en un momento. Prácticamente, bueno, es hacer un recorrido de cómo han sido los últimos 10 años en el mercado inmobiliario, específicamente en la Ciudad de México, que si bien no es el mercado donde se absorben más viviendas, porque bueno, en donde se venden más unidades es en el estado de Nuevo León, y después en el estado de Jalisco. En realidad, en la Ciudad de México, en términos de tamaño, de número de unidades, no es el más grande, pero sí el mayor en número de proyectos que se están comercializando. Actualmente, si hablamos a nivel zona metropolitana, tenemos poco más de 1,700 desarrollos inmobiliarios, y específicamente en lo que es Ciudad de México tenemos cerca ya de 1,400 desarrollos inmobiliarios únicamente de vivienda nueva, ¿no? Estamos hablando específicamente de este mercado. Pero ¿cómo se ha comportado estos últimos años? Bueno, pues quisimos hacer a través de esta plataforma de Analytics un recorrido por las últimas 3 administraciones que hemos tenido en nuestro país, sin meternos en ningún tema político ni mucho menos, simplemente para irlo viendo por ciertos periodos de tiempo, porque en cada una de ellas nos hemos enfrentado a ciertas complejidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver a partir del 2009 y hasta el 2020 el mercado de vivienda nueva en la Ciudad de México. Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la administración de Felipe Calderón, que sabemos que inició a partir del 2006, pero para efectos de este análisis lo tomaremos a partir del 2009, porque como sabemos el 2009 fue un año complicado por el tema de la crisis subprime, que ya tenía un impacto a nivel mundial, y también en el caso de México por, bueno, la crisis que hubo por la influenza H1N1, que de alguna manera podría asemejarse, ¿no? Sabemos que lo que estamos viviendo hoy en día es una crisis sin precedentes. Sin embargo, bueno, la idea es como tomar ciertas fotografías de lo que hemos vivido en el pasado para entender cómo se ha comportado el mercado y cómo se ha recuperado. Y en ese sentido, bueno, en este periodo del 2009 al 2012, donde la administración federal estaba a cargo de Felipe Calderón, bueno, tenemos que durante este periodo se vendieron alrededor de 42,000 unidades de vivienda nueva en la Ciudad de México, con una variación trimestral de ventas de 1,4%, pero bueno, esto nos habla de que fue un mercado en general muy estable, a pesar de este tema del que ya hablaba hace un momento de la H1N1 y de la crisis subprime. Sí hubo una contracción en las ventas, de la cual Justino nos detallará más adelante, pero bueno, hubo una buena recuperación en términos generales. Lo que vemos en la barra es el stock. Arrancamos el primer trimestre del 2009 con poco más de 11,800 unidades en inventario en la Ciudad de México, y bueno, a lo largo del 2009 vimos que fue bajando tanto el inventario como las ventas. En este mismo periodo se absorbían trimestralmente alrededor de 4,200 unidades, y en nuestro punto más bajo se llegaron a vender 1,700 unidades.
pero bueno, la parte positiva es que sí vino una recuperación, no fue como tal una V, porque no fue un rebote inmediato, pero sí que se fue recuperando de forma paulatina el mercado, tanto en términos de stock como en términos de ventas. Al final de este periodo terminamos con ventas por arriba de las 3,200 unidades, lo cual nos habla de que sí hubo una buena recuperación. Después, bueno, pasamos a la administración de Enrique Peña Nieto, donde, bueno, iniciamos a partir del 2013 y hasta el cuarto trimestre del 2018. En este periodo, ¿qué ocurrió? Pues bueno, fue donde vimos el mayor boom con respecto tanto a las ventas como al inventario. Fue creciendo de forma muy importante el número de viviendas y el número de proyectos que se fueron desarrollando en la Ciudad de México. Estábamos alrededor de las 11,000 unidades a partir de la administración anterior y como vemos aquí en la gráfica, va creciendo el inventario, sobre todo en el 2016, 2017 y 2018, ya de una forma mucho más acelerada. Tenemos en este sentido, bueno, pues que se vendieron 81,000 unidades durante este periodo, con una variación trimestral de ventas de un 4%, es decir, trimestre a trimestre subía el inventario, pero también subían las ventas, lo cual pues es el escenario perfecto como tal, ¿no? Porque se sigue desarrollando, pero existe la demanda que absorbía esas nuevas unidades que se iban incorporando al mercado. Y bueno, en términos de precios, pues también se dio un tema de crecimiento muy importante, traíamos crecimientos de casi un 13% anual. Entonces, esto también impulsó que fuera un mercado muy atractivo para los inversionistas como tal. Obviamente, sabemos que la vivienda, los bienes inmuebles siempre han sido un activo muy interesante para el mercado de inversionistas, pero sobre todo en este periodo, con los rendimientos que estaban dando, pues claramente resultaba muy atractivo, ¿no? Ya no solo por el tema de poner en renta estas viviendas, sino por la plusvalía que estas mismas estaban generando. Y bueno, pues cerramos el cuarto trimestre del 2018 con alrededor de 23,000 unidades en inventario, que esto fue brutal el crecimiento, o sea, prácticamente se triplicó, estábamos en poco menos de 11,000 y nos fuimos a más de 23,000 unidades durante el periodo. Y las ventas, bueno, cerraron por las 3,300 unidades. Aquí fue el punto más alto en el 2017, se vendieron poco más de 4,600 unidades. Sin embargo, tuvimos el tema del sismo, del cual, bueno, también Justino nos platicará con mayor detalle. Pero bueno, a partir del sismo fue que vemos una contracción en las ventas, pero nuevamente se recupera de alguna forma el mercado inmobiliario. Y bueno, finalmente pasamos a la administración actual, donde llevamos pues ya 5 trimestres consecutivos, donde el inventario se ha mantenido alto, por arriba de las 20,000 unidades, porque pues obviamente ya traíamos la inercia de todos estos desarrollos que se habían incorporado, más los que ya venían en pipeline, ¿no? Que se han venido sumando todavía más a toda la oferta con la que ya contábamos. Y bueno, la parte negativa es que las ventas ahora sí ya empezaron a tener una mayor contracción. Como sabemos, bueno, a partir del año pasado, sobre todo en la Ciudad de México, que se dio este freno a todas las construcciones por parte de la administración, pues bueno, tuvo un impacto, pero no solo fue este tema, sino también de lo que ya veníamos atrás, ¿no? Ya venían con incrementos muy acelerados en los precios, con un estancamiento ya como tal en los inventarios porque se habían ingresado demasiadas unidades al mercado y bueno, pues como tal esto ya empezó a tener un impacto en las ventas de unidades de vivienda. Aquí ya lo vemos, sobre todo el segundo y el tercer trimestre del año pasado fueron pues en términos de comparativos con los años anteriores, pues fueron negativos porque sí bajaron las ventas de forma importante. Hacia el cuarto trimestre ya veíamos una recuperación, sin llegar a las cifras que teníamos antes, pero de alguna forma ya nos siguió cayendo, ¿no? Aquí es muy claro en la línea, veníamos de una caída, pero bueno, empezó a querer levantarse el mercado nuevamente en cuestión de ventas, pero bueno, pues desafortunadamente a inicios de este año viene el tema del coronavirus y nuevamente ya se ve reflejado en las ventas con una caída. Que bueno, recordemos, esto es únicamente al primer trimestre que contempla de enero a marzo, o sea, apenas empezaba el tema del coronavirus. Ya para el segundo trimestre estamos estimando que veremos realmente el impacto que va a tener esta pandemia en las ventas del mercado inmobiliario. Y esto, bueno,
habla en términos de inventarios y de ventas. Pero ¿qué pasa con los precios? Que ya mencionaba yo hace un momento, que sí que tuvieron un incremento muy, muy importante en los últimos años. Aquí, bueno, voy a poner la gráfica completa para que sea todavía más claro. Lo que vemos en la barra son los precios por metro cuadrado y lo que vemos en la línea es la velocidad de venta. Entonces, bueno, esto es brutal el incremento que tuvimos. Arrancamos en el 2009 con 21,000 pesos metro cuadrado en la Ciudad de México. Increíble. O sea, hoy hablar de un precio de 20,000 pesos, ¿qué te parece, Juan? O sea... No, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Para los que hemos estado ya en... Hoy sería impensable que en la Colonia del Valle, a mí la verdad cuando me tocó estar en Baita y básicamente manejábamos desarrollos de vivienda, la verdad es que te quedas sorprendido. Llegamos a manejar desarrollos en la Colonia del Valle a 13,000 pesos por metro cuadrado. O sea, la verdad es que los precios de hoy están increíblemente disparados. O sea, que te habla de una inercia constante en la demanda. Otro tema que yo creo que es muy interesante de todo lo que nos platicas, Marisol, es el tema de que nunca ha habido venta cero, ¿no? O sea, al final, a pesar de lo complicado y que se ha enfrentado a varias crisis el sector, nunca hemos caído tan bajo en algún periodo. Aquí es en donde empieza esa importancia de los datos, ¿no? Porque al final puede ser el peor, como si la peor cifra y la peor gráfica de la historia, pero seguramente va a haber ventas, ¿no? Entonces, al final la gente se sigue casando, sigue teniendo demanda y así como se aprieta el mercado y se vuelve complicado, también surgen oportunidades, ¿no? Porque afortunadamente nuestros consumidores tienen o se mueven en diversos sectores, ¿no? Siempre se cierran oportunidades, pero siempre se abren, ¿no? Efectivamente, Juan, pues esa es la parte noble de nuestro mercado, que no es un commodity, es una necesidad básica, ¿no? Que hoy más que nunca lo estamos viviendo. La vivienda representa pues nuestro refugio, nuestro medio de contención y por lo tanto, como bien comentas, pues nunca llegaremos a un punto en el que la demanda sea cero. Al contrario, seguimos teniendo un volumen importante de demanda desatendida, así que bueno, es únicamente diseñar los productos adecuados hacia esta demanda, ¿no? Exactamente. Sí, es correcto. Pero bueno, sí, fue brutal el crecimiento. O sea, estábamos en 21,000 pesos metro cuadrado y alcanzamos hoy en día un valor metro cuadrado de 58,000 pesos, poco más de 58,000 pesos metro cuadrado. Entonces, pues para quien compró en este periodo, sobre todo del 2015 al 2017, pues obviamente resultó muy atractivo y una muy buena inversión. Correcto. Sí, digo, de alguna forma o de otra, como lo comentas, Marisol, la estadística que tú estás presentando, por una parte, no solo habla de producto AAA o del producto en el segmento medio y medio alto, sino que también es una mezcla porque, como lo muestras en el mapa, seguramente hay una mezcla entre producto más popular o en otro segmento junto con producto residencial, ¿no? Es correcto. Efectivamente, así es como iniciamos, por lo menos durante este periodo que estamos analizando, pero bueno, con esta apreciación que tuvo la vivienda se fue transformando la ciudad y este mapa es muy claro en ese sentido. Todos los puntitos son los desarrollos inmobiliarios que se encuentran hoy activos en la Ciudad de México. Como les comentaba, ya son cerca de 1,400 desarrollos los cuales se encuentran activos en venta. Y bueno, los colores representan el segmento de mercado al cual corresponden. Todo lo amarillo y lo rojo es vivienda residencial y residencial plus por arriba de los 3 millones de pesos, que bueno, pues prácticamente es el 80% del mercado. Y únicamente lo que vemos en color verde y color morado corresponde a segmentos medios y tradicionales, que bueno, pues principalmente se da hacia la zona oriente de la Ciudad de México, pero proporcionalmente con respecto al resto de la oferta, pues es muy poco, ¿no? Aquí lo vemos en cifras específicas, vivienda media y tradicional, de los 1,400 proyectos que hay activos, pues bueno, únicamente 237 corresponden a estos segmentos de vivienda, ¿no? Y bueno, si esto lo cruzamos contra la demanda, pues no existe una correlación directa como tal, porque bueno, pues hablando del ticket promedio que existe hoy en la Ciudad de México, que es de 5,8 millones de pesos, pues para acceder a una vivienda de este valor, mediante una hipoteca, se necesitan ingresos por lo menos de alrededor de 150,000 pesos.
Y bueno, ¿cuántas familias hay en la Ciudad de México con este nivel de ingresos? Pues únicamente un 5%, ¿no? Entonces, ese ha sido también uno de los problemas a los cuales nos hemos enfrentado los últimos años, que si bien resultó muy atractivo el comprar una vivienda por la plusvalía que generó, pero hoy llegamos a un ticket en el cual, pues bueno, ya no es tan amplio el mercado que puede acceder a esos valores, ¿no? Hablando únicamente de lo que es vivienda nueva. Y bueno, partiendo de este escenario para ver cómo nos agarró el coronavirus, en qué momento del mercado inmobiliario en la Ciudad de México estábamos situados cuando llega este tema, esta crisis, pues bueno, traíamos un inventario de poco más de 23,300 unidades, eso es lo que tenemos hoy por vender en la Ciudad de México, que sí es un volumen bastante robusto. Al trimestre se están absorbiendo 2,251 unidades, que si bien todavía no llegamos al punto más bajo que, por ejemplo, se dio en el 2009, pero sí ya hemos visto una contracción como lo veíamos hace un momento. En cuanto a número de proyectos, tenemos poco más de 1,300, como ya hablaba hace un momento. El ticket promedio, 5.8 millones de pesos para una superficie de 92 metros cuadrados y unidades de 57,000 pesos metro cuadrado. Y este valor promedio, bueno, pues obviamente hablamos de que existen unidades desde unas muy pequeñitas, desde 40 metros hasta unidades de 300 metros, pero en términos generales este es hoy el tamaño promedio de construcción de una vivienda nueva en la Ciudad de México, Juan. Pues muy interesante este panorama que nos has presentado, Marisol. La verdad es que, como bien lo dice, se queda uno sorprendido de los valores, cómo han crecido en el mercado. Y digo, continuando con nuestro webinar, voy a cederle la palabra a Justino Moreno. En este momento voy a mandar una primera encuesta. Ojalá pudieran hacerme el favor de contestarla sobre la situación el uso de las herramientas tecnológicas. Justino ha trabajado recientemente en todo esto y nos va a presentar un panorama de lo que ha habido, las diferentes crisis económicas con respecto a cómo se han movido en los últimos días, en los últimos tiempos y cuál ha sido el impacto. Te dejo la palabra, Justino. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, un poquito para hacer también el contexto y dando la misma línea que Marisol comenta, el uso de esas herramientas de Business Intelligence y no solamente nuestra información que generamos mes con mes, ¿no? Toda la información que vamos capturando, tanto nuestro equipo de research como el área de Avaluz, pues todo esto se va mezclando y se va presentando en nuestra plataforma, ¿no? Al final, toda esta información enriquece nuestros datos y enriquece nuestros algoritmos para poder generar información lo más certera posible. En este caso, para el tema de las crisis, lo que vamos a ir viendo, vamos a empezar con la crisis del 2008 al 2009. ¿Qué pasó en este periodo? ¿Qué es lo más semejante que podríamos tener, ¿no? Si recordemos, en este año el PIB se redujo el 5% anualmente, ¿no? Esto viene sumado a lo que fue la crisis del subprime en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria donde se reventó la burbuja y afectó a muchísimos mercados, no solamente a México, sino a Latinoamérica principalmente y a nivel mundial. En México, pues todavía le sumamos la epidemia de la gripe H1N1 que nos vino a afectar y nos cambió muchas costumbres de convivencia que teníamos que se repiten hoy, no a la misma escala, pero son temas similares, ¿no? Aquí, por ejemplo, la caída más fuerte del PIB se registró en el segundo trimestre del 2009, ¿no? Cayó un 7.8% y a partir del 2010 empezamos a ver una recuperación. Aquí sí vemos un rebote en el segundo trimestre del 2010 del 7.3%, ¿no? De ahí nos mantuvimos hasta el 2012 con crecimientos estables, ¿no? Podríamos decir que crecimientos entre el 3.5 hasta el 4.5%. En ese sentido, ¿qué pasó con la vivienda? Si ya traíamos buenos ritmos de venta durante el 2008, en el 2009 empezó una tendencia a la baja, ¿no? En promedio, se redujo las ventas un 26% trimestral. La caída más fuerte que registramos fue en el cuarto trimestre del 2009, llegando a 1,751 unidades vendidas. Es súper importante quedarnos con este número. ¿Por qué? Porque este ha sido el número más bajo de unidades vendidas que se ha registrado en la Ciudad de México desde el 2009 a la fecha. No ha existido otro trimestre donde lleguemos con a tocar este piso en cuanto a las unidades vendidas.
De ahí tuvimos un tiempo bastante normal, crecimientos como lo comentaba Marisol, traíamos buenos ritmos de venta, el precio de la vivienda en promedio estaba creciendo 9% anual, eso es bastante importante, estábamos creciendo al doble de lo que era la inflación en ese entonces, las ventas también crecían. Llegamos a un suceso que nos cambió la vida a todos, ¿no? Que fue el sismo del 2019. Este fue un evento natural, nadie nos lo esperábamos. A algunos nos afectó de otras formas o indirectamente. Aquí, por ejemplo, algo que se rescata, traíamos ya crecimientos del PIB entre el 2.9 al 3.5% anualmente. Aquí, por ejemplo, el que fue en septiembre, el último mes del tercer trimestre, el PIB solamente se redujo a la mitad, ¿no? Tuvimos un crecimiento del 1.6% y en el segundo trimestre un 1.7%. Aquí no vemos grandes rebotes porque ya tenemos esta dinámica de crecimientos en cuanto a la economía del país. En cambio, la vivienda, aquí en el tercer trimestre del 2017 tenemos nuestro récord máximo, es decir, que se han vendido el mayor número de unidades vendidas durante ese trimestre. Fueron alrededor de 4.638 unidades. Aquí, por ejemplo, los efectos se dieron hasta el cuarto trimestre del 2017. Sin embargo, no fueron efectos generalizados. Las ventas sí se disminuyeron un 21%, pero este cambio del ciclo del mercado, ¿a qué se debió? Principalmente los proyectos que estuvieron más cerca de las zonas donde estuvieron afectaciones, como los edificios que se cayeron, algunos edificios nuevos que se derrumbaron, es donde las ventas sí se redujeron en mayor medida. Pero en zonas donde no hubo esas afectaciones, las ventas incluso incrementaron y se dieron mucho más desarrollo de nuevos proyectos. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, en mi caso yo estaba muy cómodamente, porque nos agarró todos distraídos, estaba muy cómodamente viviendo en el centro de la ciudad, a 2 cuadras de la oficina, pero ¿qué pasa? Llega el sismo, mi edificio no le pasó nada, y pues 2 edificios al lado, pues sí tuvieron grandes afectaciones que hoy en día ya están recuperados al 100%, y bueno, pues eso nos hizo tomar medidas totalmente diferentes, ¿no? A ti, por ejemplo, Juan, ¿cómo viviste esta época? No te, no te escuchamos, Juan. Así como lo comentas, Justino, si bien es cierto que el sismo llegó en un momento inesperado, también vimos una rápida recuperación del mercado, ¿no? Y que nos llevó a básicamente todo este tema de recuperarnos en menos de 2 o 3 periodos. Entonces, ese es el tema importante. Esto al final siempre me hace reflexionar estos temas, sobre todo por lo rápido que se recupera algunas veces el mercado. Yo creo que mucho de la recuperación tiene que ver, pues digo, por una parte la dinámica o que las autoridades ayuden en ese proceso, también todas las iniciativas, que el mercado rápidamente se adapte a esos nuevos productos y servicios, y sobre todo muy basado en datos, ¿no? O sea, cómo se está dando la dinámica, cómo son las afluencias a los puntos de venta, y sobre todo hacer estrategias acorde a las necesidades. La verdad es que recientemente trabajé con un equipo de desarrolladores y les decía, es que básicamente hoy el vendedor ya es una persona muy enfocada en tecnología, una persona que maneja mucho los temas financieros y eso siempre ayuda en el desarrollo de nuevas ventas, ¿no? Es correcto, Juan. Y el sismo, como bien dices, nos recuperamos muy rápido en cuanto a las unidades vendidas, ¿no? Pero aquí abrimos paso a la siguiente suceso en cuanto a las crisis, es la suspensión de las obras en la Ciudad de México. Esto, pues, a partir de lo del sismo, que algunos edificios que tenían menos de 5 años que se habían entregado, se derrumbaron, sobre todo sobre la avenida Tlalpan, en algunas delegaciones de Benito Juárez. ¿Qué pasa con también esta nueva administración, ¿no? Los primeros 5 meses del 2009 se entraron con la suspensión, ¿no? Hay que revisar los permisos, hay que revisar los proyectos que están en desarrollo por temas de regularización. Aquí, si recuerdas, se afectaron poco menos de 500 proyectos que se detuvieron, ¿no? Entre residenciales y comerciales. Esto, pues sí, nos vino a afectar a toda la industria. Aquí, por ejemplo, también ya empezamos a ver esos primeros señales de una contracción en la economía. El PIB durante el 2009 presentó un crecimiento solamente del 1.1% trimestral. Esto ya nos empieza a hablar que nos empezamos a contraer en cuanto al ingreso, ¿no? Durante este trimestre también vemos que las ventas empiezan a presentar una disminución. Si lo vamos revisando,
¿Qué pasa con el 2009? Van cayendo nuestras ventas, se redujeron un 35% entre el 2018 y 2019. Aquí empezamos a ver ciertas señales de que nuestro mercado se va un poco contrastando. Ahora, por ejemplo, eso también abre la pauta de que antes de que empezara a entrar en vigor la suspensión de obras, muchos desarrollos iniciaron la construcción e iniciaron ventas, ¿no? Por eso veíamos en las primeras láminas que presentaba Marisol un crecimiento exponencial a cuanto al inventario disponible que se generó. Y por último, entramos a la crisis que estamos viviendo actualmente. Aquí, por ejemplo, lo que vamos revisando son inicios del COVID-19. En marzo de este año, pues, empezamos con la fase 1 y fase 2 de la contingencia. Ya traemos una afectación en la economía. Entonces, se van sumando muchos factores, como es la afectación que traemos en el crecimiento del PIB, donde ya empieza, incluso tenemos decrementos en cuanto al PIB. Tenemos la caída del precio de los petróleos, tenemos el tipo de cambio que alcanzó máximos históricos, lo cual también afectó algún tema de construcción y el arranque de nuevos proyectos, y la cierre de actividades esenciales y centros comerciales. Aquí, por ejemplo, al primer trimestre del 2020, registramos la peor caída en los últimos 10 años, menos 2.4%, y las ventas cayeron un 13.4%, que si lo vemos en proporción a lo mejor a otras caídas que han sido históricas, no es tan grande. ¿Por qué? Porque al principio del año traíamos ya un buen impulso entre enero y febrero en cuanto a las ventas. Ya el mes de marzo, que solamente tomamos casi de la segunda quincena de marzo, pues realmente fue un impulso bastante pequeño en comparación a lo que podríamos ver en el primer trimestre, el segundo trimestre del 2020. Pues la verdad es que muy interesante esto que nos has presentado, Justino. La verdad es que, como lo hemos visto, a pesar de lo intenso que son las crisis, siempre hay un periodo de recuperación, ¿no? Aquí ya estoy cerrando la encuesta. Les voy a decir un poco los resultados. Al final, a la pregunta que les hemos hecho, que es, ¿conoces o has utilizado alguna herramienta tecnológica Big Data para análisis de mercado? Me comenta el 44% que sí y el 55% que no. Voy a lanzar una segunda encuesta en este momento, ojalá pudiera el auditor ayudar a contestarla, y voy a cederle la palabra a Marisol Becerra. Específicamente, y como lo hemos visto, ustedes en TINSA se dedicaron a hacer una encuesta que aplicaron con desarrolladores no solo de México, sino de Latinoamérica, en donde les preguntaban cuál era la expectativa de recuperación, ¿verdad? Marisol. Efectivamente. Sí, Juan, muchas gracias. Y efectivamente, durante el mes de abril llevamos a cabo un esfuerzo a nivel Latinoamérica. Como saben, pues TINSA es una empresa que tiene presencia a nivel mundial, no solo en América, también en Europa y en algunos otros países. Bueno, y a través de este esfuerzo a nivel Latinoamérica es que llevamos a cabo esta encuesta, en la cual, bueno, la idea era entender la percepción que tienen hoy los principales players del mercado inmobiliario acerca de los efectos que tendrá esta pandemia como tal, ¿no? Al respecto de este estudio, bueno, pues tenemos resultados bastante robustos. Sin embargo, para efectos de esta presentación quisimos tocar dos de los puntos más relevantes. Uno, pues cuál va a ser la afectación en las ventas. O sea, sí o sí, algo que todos sabemos es que va a existir una afectación en las ventas dentro del sector, pero ¿de qué tamaño, de qué proporción va a ser esa afectación? Pues bueno, en términos generales, quienes nos contestaron que no fueron únicamente desarrolladores, sino, bueno, pues también brokers, unidades de evaluación, vaya, diferentes participantes dentro del sector. Pero bueno, en términos generales nos hablaron de una afectación desde un 30 y hasta un 70%, sobre todo durante el segundo y tercer trimestre de este año. Pero bueno, aquí empezamos a notar ciertas diferencias con respecto a los países. En el caso de México y de Chile es donde encontramos, digamos que al lado más pesimista, donde en términos generales se habla de una afectación de un 50 y hasta un 70%. Sin duda, pues índices bien altos. Y por el contrario, en el caso de Colombia y de Perú son un poquito más optimistas en ese sentido, y bueno, si bien hablan también de que habrá una afectación importante dentro del sector, aquí los rangos se sitúan más entre un 30 y hasta un 50%, pero bueno, repito, en ambos casos estamos hablando de que al ser industrias tan poderosas, tan fuertes dentro de las economías de cada uno de estos cuatro países,
pues bueno, va a tener un impacto fuerte en este sector, ¿no? Correcto. Uh-huh. Y bueno, por el otro lado, les preguntamos cuál es el tiempo estimado que ellos piensan que se dará para restablecer las actividades dentro de las empresas. Y en este sentido, bueno, pues encontramos un ánimo optimista porque la mayoría de ellos habla de que para el cierre de año ya se podría dar esta recuperación. El 37% de las más de 300 personas que entrevistamos para este estudio nos habló de que para diciembre en promedio ya podríamos empezar a ver una cierta recuperación dentro del sector. Sin embargo, bueno, pues también encontramos aquí a un alto índice de personas que opinan que esta recuperación ya se podría dar hasta el próximo año o incluso hasta el 2022. Obviamente, pues como sabemos, el impacto no puede ser generalizado para todos en las mismas proporciones, dependiendo del ciclo de vida en el cual estaba tu desarrollo o tu negocio, la geografía en la que estabas. Obviamente, pues no es lo mismo ya no solo a nivel país, a nivel Latinoamérica, sino como tal a nivel país, pues bueno, no es lo mismo Ciudad de México que un Monterrey, que un Guadalajara, que se encontraban en diferentes ciclos inmobiliarios. Entonces, obviamente esto va a tener un impacto tanto en el impacto que tenga en las ventas como en el tiempo que va a tomar restablecer. Pues la verdad que muy interesante la encuesta que aplicaron. En el mismo sentido, nosotros aplicamos la encuesta aquí y ya tengo los resultados de la pregunta. Y la pregunta fue, ¿en qué porcentaje considera que se verán afectadas las ventas de su negocio por la contingencia? Voy a cerrar la encuesta. Los resultados fueron, el 50% piensan que entre un 31 y 50% va a ser la afectación que van a tener los negocios. En segundo lugar, tengo que entre un 50 y 70% se verán afectadas las ventas, pero al final específicamente son los rasgos. O sea, la mayor parte de los asistentes aquí al webinar consideran que va a ser entre un 30 y 50% la afectación a sus ventas. En este momento la estoy cerrando la encuesta. Para continuar con nuestro programa ya en esta fase final, le voy a ceder la palabra a Justino Moreno. Yo sé, Justino, que recientemente has estado trabajando con diferentes indicadores y ya creaste algunos escenarios, sobre todo pensando en cuál es el periodo de recuperación de las ventas, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto, Juan. Aquí ya trabajamos todo el equipo de Analytics aquí en estas proyecciones. Le sumamos ahora sí que todos los datos que tenemos, más los datos externos que podemos encontrar hoy en día en todas las opiniones de expertos como BVA, el Banco de México, base a sus proyecciones del PIB, y empezamos a hacer este análisis, ¿no? Vamos revisando cómo ha crecido el inventario tanto disponible como las nuevas unidades que se van ingresando, cómo ha sido el crecimiento en cuanto a los precios, porque si vemos una etapa de crecimientos muy acelerados con dobles dígitos en cuanto al precio por metro cuadrado, y el último año realmente el crecimiento se tuvo una desaceleración. Creció en un ritmo entre el 1 al 4%, pero ya no teníamos esos crecimientos del 9%. Todos esos datos también los incluimos en nuestras proyecciones para poder tener la mejor resultado posible. Armamos dos escenarios. El primer escenario que consideramos como el más optimista y el más pesimista como un segundo escenario. Para este primer escenario estamos considerando, de acuerdo a lo que dicen el crecimiento del PIB entre un 6 a un 12%, estamos considerando que para el segundo trimestre del 2020 las ventas tengan una caída del 38%. Esto también considerando que la actividad económica en el país empecemos a tener una nueva normalidad a partir del tercer trimestre 2020, podríamos tener un efecto rebote hasta el cuarto trimestre del 2020, ¿no? Con un crecimiento del 48%. Si recuerdas, Juan, al inicio decíamos el peor número de unidades vendidas cuando fue en el cuarto trimestre del 2009, con 1,700 unidades, que es nuestra línea verde, y en promedio, en la Ciudad de México, en este periodo se han vendido 3,012 unidades cada trimestre. Entonces, esto nos da nuestra referencia para poner nuestros umbrales, el mínimo, y podríamos decir que un mercado sano, que vendrían siendo las 3,000 unidades, que le vamos a llamar nuestro tamaño de pastel, ¿no? ¿Cómo se van a repartir en estos periodos también con
con respecto a toda la oferta que existe. Vamos a tener un 2021 bastante complicado porque las ventas van a tener un sub y baja en cuanto al cuarto trimestre. Vamos a empezar a ver esta salida en cuanto a las ventas, ¿no? Vamos a empezar a alcanzar las 3,000 unidades vendidas hasta el cuarto trimestre del 21, donde ya podríamos decir que estaríamos saliendo de la crisis. Podríamos hablar que casi 2 años nos estaría llevando este periodo. Como un segundo escenario, y este lo consideramos como el más pesimista, ¿por qué? Porque ya estamos considerando, uno, que las ventas sí nos reduzcan entre el 50 y el 70%, que sería lo más alto, y que la actividad económica se empiece a restablecer para finales del 2020, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Nos vamos a empezar a llevar un poquito más de 2 años en restablecer y llegar a estos números normales de ventas en la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, para el segundo trimestre del 2020, estimamos que las ventas caigan un 53% y la recuperación para los siguientes trimestres sean crecimientos de entre el 6 y el 21%. Aquí no vamos a tener un efecto rebote tipo V, sino más bien va a ser un tipo L, donde en el primer trimestre y segundo trimestre del 21 vamos a tener crecimientos del 53% y después vamos a mantener con crecimientos del 2 y el 3%. Posterior, hasta el cuarto trimestre del 2021, siguiendo esa línea que nos trató un poquito de 2 años, podríamos empezar a ver la luz al final del túnel y empezar a crecer por más del 30% y empezar a llegar al roce de las 3,000 unidades vendidas al trimestre en la Ciudad de México. Eso también hay que considerar pues, que las nuevas tecnologías y lo que podríamos hacer como desarrollos para empezar a incrementar y acortar este tiempo de recuperación, ¿no? Ok, pues la verdad es que muy interesante, Justino, el análisis que han hecho aquí con todos los datos históricos que tienen ustedes. Como bien lo mencionas, pues sí hay una línea verde que nos marca el peor horizonte que ha vivido la historia del mercado en los últimos años. Y efectivamente, o sea, nos podemos mover hacia un escenario 1 o escenario 2 pero al final tiene que haber este periodo de recuperación en las ventas, ¿no? Al final, y todo este trabajo que ustedes hacen, pues siempre lo basan en datos históricos y cómo se han comportado estos escenarios a lo largo del tiempo, y la verdad es que está muy interesante este análisis. Quisiera ya para terminar esta sección, hacerles un par de preguntas a ustedes, sobre todo, comenzando con Marisol, que nos platique cuáles consideras que son esos puntos clave o cuáles son esos elementos importantes cuando pensamos en el mercado en los próximos tiempos. ¿Qué va a determinar que nos movamos hacia un escenario 1 o hacia un escenario 2 desde tu punto de vista, Marisol, y con tu experiencia? Claro que sí, Juan. Pues mira, un punto importante es aclarar que cualquiera de los dos escenarios está basado en las tendencias, en lo que hemos vivido en los últimos años. Sin embargo, esta tendencia no solo tiene que ver con las ventas, sino como ya lo veíamos, con el inventario, con el número de unidades que se han venido ingresando y con los precios. Pero claro que podemos mover estas tendencias. Obviamente estamos esperando que para los próximos meses pues no se pueda seguir dando esta misma dinámica que traíamos en años anteriores en cuanto a la incorporación de nuevos proyectos. Seguramente, y ya lo estamos viviendo, se va a dar una baja en este ingreso de nuevos desarrollos, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y por otro lado, pues también está el tema de los valores, ¿no? Si bien no ha habido una caída general como tal, pero sí que se están dando ciertas reducciones para acelerar las velocidades de venta por parte de los desarrolladores. Se están dando, sobre todo en este periodo, promociones muy atractivas, descuentos hasta por arriba de un 10%, aplazamiento en el inicio del pago del enganche de las mensualidades. Entonces, vaya, todo este tipo de estrategias que se están generando, por supuesto que pueden tener una injerencia en las tendencias que vamos a ver para los próximos meses, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2. Si a mí me preguntas cuál considero que va a ser el bueno, a ver, yo quisiera que fuera el 1, por supuesto, ¿no? Nosotros mismos pues somos parte de este sector y lo que buscamos es que se recupere en el menor tiempo posible, más aún pensando que pues estamos hablando de una vivienda, de un sector tan importante dentro de la economía y de un bien que es súper importante para la población en general.
y bueno, hay que dimensionar que siempre existirá esta demanda. Hoy estamos en una zona, hablando como zona metropolitana, ya no únicamente de Ciudad de México, con poco más de 21 millones de habitantes, donde anualmente la gente se sigue casando, sigue teniendo hijos, se sigue divorciando, porque como tal, pues los divorcios son un generador de demanda. El año pasado tuvimos poco más de 13,000 divorcios nada más en la Ciudad de México, y bueno, pues cuando alguien se divorcia, pues se tiene que mudar y por lo tanto, pues necesita un lugar donde vivir, así que no perdamos de vista eso, a pesar de todo lo que pueda ocurrir, siempre podemos mover la tendencia y tenemos a favor la demanda. No, pues la verdad es que hay interesantes reflexiones, Marisol. Y en ese mismo sentido, y otra vez con base en toda la experiencia de tantos años de hacer consultoría y ahora en el manejo de datos, lo mismo para ti, Justino, ¿cuáles piensas que son esos puntos clave que debemos de considerar, sobre todo en los escenarios que se han construido, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, yo considero que las estrategias que vamos a ir generando pues van a ser esta pauta, ¿no? Vamos a toda la información, si ya vimos, existe mucha información, no solamente la que genera TINSA, ¿no? Todo lo que se genera en nuestro entorno para poder hacer esas nuevas estrategias, tanto financieras como comerciales, para dar un nuevo impulso y poder captar a ese mercado que hoy en día está desatendido, ¿no? Muchos hablan de decir, bueno, pues ya hay mucha vivienda de más de 5 millones y qué pasa con otros segmentos. Entendemos que pues, el costo de tierra en la Ciudad de México pues, es más complicado. Sin embargo, pues abre todo esto a atenderlos de mejor manera, ¿no? Si vemos, 5 de cada 10 consumidores pues mantienen esa intención de compra. Vamos a decir que el 50% de las personas que a inicio de año pues van a continuar la compra durante el resto del 2020, pues adquirir una nueva vivienda, ¿no? Entonces, los retos existen y afrontarlos de una manera más imaginativa, pues van a ser mucho más fácil salir de esta crisis. No, pues perfecto. Pues digo, la verdad es que hemos hecho un recorrido bastante amplio por diferentes aspectos. La verdad es que he visto una gran cantidad de preguntas, entonces voy a abrir en este momento una sesión de preguntas y respuestas del auditorio. La verdad es que veo muchas preguntas, pero trataré de ser lo más concreto en lo que, en captar un poquito lo que al final el auditorio me está enviando. Y aquí tengo una pregunta. Aquí, Marisol o Justino, no sé quién me puede ayudar, pero me preguntan un poquito cómo ven la situación del mercado en Monterrey y con respecto a cómo se comporta comparado con la Ciudad de México y otras regiones. Claro que sí, Juan. Pues mira, Monterrey se cuece totalmente aparte, es un mercado muy distinto a la Ciudad de México. ¿Y en qué sentido lo digo? Pues en la proporción que tiene y el balance con respecto a la oferta de vivienda, hablando únicamente de vivienda nueva otra vez. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Pues bueno, más del 70% de nuestros desarrollos están orientados a vivienda residencial y residencial plus, como ya lo veíamos hace un ratito. ¿Y qué pasa en Monterrey? Pues no, el 60% aproximadamente de las ventas que se dan corresponde a vivienda social, un 20% a vivienda media y el restante a vivienda residencial y residencial plus, que si esto lo machamos con los niveles de ingreso de las familias, pues hace un mucho mejor balance. Es un mercado muy bien equilibrado, que si bien también ha tenido crecimientos importantes en los últimos años en sus valores, vemos que, bueno, se ha verticalizado bastante, todas estas torres que vemos en San Pedro, ahora también en el centro de Monterrey, que se está densificando, proyectos de usos mixtos muy atractivos, pero sin dejar de lado el atender la vivienda de interés social. Entonces, ¿esto qué ha permitido? Que, bueno, pues de alguna forma, si alguno de los mercados se contrae, el otro sigue creciendo y el otro se sigue manteniendo, a diferencia de la Ciudad de México, donde, bueno, pues se nos cae el residencial plus, y pues prácticamente se paraliza el sector, ¿no? Pero vaya, es un mercado bien interesante que pues nos daría incluso para un nuevo webinar, ¿no? Sí, no, qué interesante. Tengo aquí otra pregunta del auditorio. Me están preguntando, y eso, Justino, ya en esta dinámica de las estadísticas que está manejando, ¿tienen estadísticas de vivienda usada? Sí, dentro de nuestra plataforma contamos con una comparativa de cómo están los precios, incluso cómo va la evolución de los precios en el mismo periodo, ¿no? Traemos información un poco más selecta y hemos trabajado muchísimo en capas
y definiendo zonas para poder hacer esos modelos de evaluación automática, donde podríamos decir, bueno, en esta área, cuánto es la evolución histórica en cuanto al precio y valor por metro cuadrado. Ok, pues muy interesante. Aquí tengo una pregunta súper interesante que nos habla, y esta es para los tres, ¿no? Nos preguntan a los tres, ¿cuál es nuestra expectativa del mercado respecto a las rentas, ¿no? ¿Cómo consideramos que será su comportamiento igual que las ventas? Y no sé quién quiere empezar, Marisol o Justino. Pues tú, Juan, te cedemos. Sí. O sea, me deja la pregunta más difícil a mí. No, al final yo creo que, y lo que he estado viendo de comportamiento de mercado es que en el tema de las rentas, obviamente en un escenario complicado las rentas tienen mayor demanda. Entonces, si ustedes me preguntan directamente, ha habido un repunte en todos los temas de rentas, se están incrementando los costos para el tema de las rentas y obviamente en un escenario complicado se va a incrementar la demanda dentro de ese sector. No sé si ustedes coinciden conmigo. Sí, coincido totalmente, Juan. Pues otra vez, regresando al tema de la demanda, la gente tiene la necesidad de vivir en algún lado y si hoy no le alcanza para comprar, pues la alternativa natural va a ser las rentas. De hecho, pues ya lo estamos viviendo hoy en día. Lo que puede cambiar es la demanda en función de en dónde rentar, ¿no? Porque lo que veíamos, las últimas tendencias era que pues mientras más estuvieras en zonas céntricas, bien conectadas, cerca de vialidades principales, de medios de transporte, pues bueno, eran las zonas más atractivas, tanto para venta como para renta. Pero hoy en día, bueno, pues con todo este tema del home office, que bueno, anteriormente pues quizás nos daba miedo dar ese paso y nos vimos obligados a hacerlo, por todo este tema, así que ya vimos que sí resultó y probablemente pues pueda ser que si bien no todos tengan la oportunidad de quedarse así, pero pues sí que algunas empresas puedan tomar esquemas de a lo mejor algunos días, home office o vaya, flexibilizar más este tipo de esquemas y por lo tanto pues no necesariamente todos van a querer vivir en zonas céntricas, ¿no? Es probable que también zonas más en las periferias puedan empezar a tener una mayor dinámica en cuanto a la demanda de rentas. Okay, Y para comentar, Juan, pues también el tamaño, ¿no? Porque hoy en día el home office pues, también necesita su espacio. Si estás junto a la cama, pues te vas a acostar y no vas a trabajar. En cambio, si estás en un espacio bien iluminado, pues puedes ser muy productivo y entonces la renta puede decir, ya no como era actualmente, ¿no? Pues voy, sacrificio espacio con tener mi cuarto pequeño, pero vivir muy cerca de la oficina, ¿no? A lo mejor ya es irnos más lejos, tener un cuarto más cómodo para poder tener esa productividad en cuanto al trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad es que las preguntas no se terminan. Esta me la han hecho de manera reiterada. Me preguntan si ustedes consideran que los bancos se van a adaptar a las necesidades del consumidor a través de los créditos hipotecarios, es decir, que si básicamente, así como hay una dinámica, si piensan que los bancos en un momento dado pudieran cambiar o adoptar nuevas estratégicas para el otorgamiento de créditos o cuál es la expectativa en ese sentido. No sé si Marisol, Sí. Sí, yo creo que sí, Juan. De hecho, ya lo estamos viendo. Han sido de los primeros que se pusieron las pilas desde que empezó todo este tema, pues lanzaron los programas de aplazamiento de pagos. Y ayer salía también el tema de que una institución financiera ya también sacó que para un nuevo crédito, para una nueva hipoteca, puedes empezar a pagar en 4 meses, ¿no? Entonces, por supuesto que están sacando nuevos planes mucho más flexibles y digo, este banco lo acaba de hacer ayer, pero seguramente los demás se van a estar sumando mediante esta u otras estrategias para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, ¿no? Para mí esa es la palabra clave para todos los participantes del sector, adaptación. O sea, hoy el mercado ya cambió y tenemos que adaptarnos justo a estas nuevas necesidades y sobre todo, pues uno de los issues va a ser la liquidez, por supuesto, ¿no? La demanda va a seguir ahí, pero hay que darle la vuelta en cómo hacer que financieramente esta demanda pueda acceder a una vivienda. Pues sí, muy interesante. La verdad es que me quedo un poco sorprendido aquí, muchísimas preguntas, pero ya casi no quiero excederme del tiempo de nuestros asistentes. Voy a hacer la última. ¿Cómo consideran que debe incentivarse la promoción de una vivienda? ¿Hace falta mayor uso de tecnología o consideran que deben seguir los métodos tradicionales en la promoción de vivienda? Aquí, Juan, por ejemplo, pues sí, un cambio es importante, ¿no? Sobre todo el uso de esas herramientas que si bien los teníamos en el 2009, había el uso de estas páginas de internet,
Todavía en esa época, pues ibas a la calle y encontrabas al tradicional señor en su sombrilla, venía a los departamentos, ¿no? Hoy en día, con este nuevo cambio de las actividades, es importantísimo contar con estas nuevas tecnologías, ¿no? Lo que son los showroom virtuales, los recorridos virtuales, donde ya puedes empezar a generar, puede ser un área de oportunidad bastante importante, ¿no? Cómo empezar a generar los contratos de forma virtual para poderlos atender a los clientes y no estarlos llegando hacia como tradicionalmente lo hacíamos, ¿no? De esperar a que vengan, ¿no? Hoy en día el mercado está tan pulverizado, las ventas están tan pulverizadas que debemos buscar nosotros al cliente, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya nada más me resta una conclusión, una conclusión de parte de Marisol, algo que quieras dejarle a nuestro auditorio, sobre todo en estos tiempos complejos. Entonces, te daría la palabra, Marisol, para tener ese comentario, conclusión y algo que quieras dejar como mensaje a nuestro auditorio. Claro que sí, Juan. Y bueno, pues antes que nada agradecer a todos los asistentes por acompañarnos. Y bueno, para mí el mensaje sería, pues la unión hace la fuerza, tenemos que estar bien fuertes y bien unidos como industria para poder afrontar los escenarios que se van a dar, que ya se están dando, si vienen meses complicados, por supuesto, pero bueno, en la medida en que todos sumemos y estemos bien fuertes desarrollando estrategias en conjunto para entender primero estas nuevas condiciones del mercado, eso es súper importante, el mantenernos actualizados con respecto a la información, porque todos los días está cambiando. Entonces, el contar con información, con datos de valor es sumamente importante, pero eso también traducirlo en estrategias, ¿no? Como tal, el que dentro de toda la cadena de valor estemos bien involucrados y unidos para desarrollar estas estrategias de cara a las nuevas condiciones del mercado. No te escuchas, Juan. Otra vez, Justino, algo que quieras dejar en nuestro auditorio como un mensaje positivo o un poquito a lo largo de este recorrido que hemos hecho, algo que quisieras comentar como a manera de conclusión. Sí, Juan, aquí lo más importante es esa creatividad que hoy tenemos, ¿no? Cómo empezar a apoyarnos de toda esta data que existe en el mercado para poder ver los retos, ¿no? Cómo afrontar los nuevos retos que existen, ¿no? Voy a hacer un comentario que publicó una gran amiga en sus redes sociales y citaba a Albert Einstein, ¿no? La creatividad en épocas de crisis se refleja mucho más que el intelecto, ¿no? Entonces, hoy en día es cuando todos nosotros como participantes en esta industria tenemos que dar esas soluciones, inventarnos esas soluciones para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Justino. Una conclusión final, sobre todo ya para cerrar el evento, lo que les puedo comentar y a efectos de mensaje final es decirle, siempre nos enfrentamos a situaciones difíciles, pero la verdad es que hace mucho tiempo en otras crisis de las que somos de manera recurrente hemos estado aquí viviendo, siempre al final, y una vez me acuerdo, llegó alguien con un cartel que hizo una revista, puso, si tienes problemas, pasa, aquí tenemos ideas creativas, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que quiero dejar en el auditorio. La generación de idea en estas épocas de crisis es fundamental para seguir adelante. Pues muchas gracias, no me resta más que agradecerle a los asistentes. En la pantalla aparecen todas nuestras formas de contacto, tanto nuestras redes sociales como la página web. Si gustan hacer contacto con algunos de nosotros, ahí estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos.